para posteriormente conocer de manera directa las inquietudes que nos hagan llegar o han hecho llegar por el foro y también por videoconferencia. Pero iniciemos conociendo algo de la actividad de nuestro invitado, una breve semblanza del doctor Roberto Béjar Gutiérrez. Roberto Béjar es profesor titular de la Escuela de Estadística de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es licenciado en Educación con especialidad en Matemáticas. Es ingeniero sanitario, licenciado en Estadística, maestro en Ciencias en Estadística y doctor en Ciencias Matemáticas. Ha participado en la formación estadística, especialmente de ingenieros y licenciados en Educación Matemática. Ha sido profesor de la carrera de Estadística desde su fundación en 1979 hasta la fecha. Profesor de la maestría en Estadística y la maestría en Educación Matemática de la Universidad del Valle. Además de la maestría en Gestión de Calidad en la Universidad Politécnica de Cataluña. Igualmente, ha participado en actividades de formación de ingenieros y profesionales de la industria en proyectos Seis Sigma. Su tesis doctoral lo resume: aportaciones para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de la estadística. Uno de los principales objetivos del doctor Roberto Béjar ha sido la enseñanza y difusión de la estadística en España e Hispanoamérica. Su libro, 55 respuestas a dudas típicas en estadística, en coautoría con el profesor Pere Grima Cintas, de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha tenido gran aceptación en todos los países de habla hispana y se espera que muy pronto esté disponible para el mundo angloparlante. En coautoría con Pere Grima, escribió el artículo 25 analogías para explicar los conceptos estadísticos, publicado en inglés por The American Statistician en el año 2013. Este mismo trabajo fue seleccionado y publicado en el libro El mejor escrito en matemáticas 2014 por la Princeton University Press. Ha sido conferencista e invitado a diversos eventos nacionales e internacionales. El Dr. Béjar es consultor estadístico en el mundo industrial y de empresas de servicios en España e Hispanoamérica y con entidades del Estado colombiano. Los artículos que nos propuso Roberto para llevar a cabo esta sesión son realmente interesantes, en el sentido de que nos ponen a reflexionar sobre qué es lo que enseñamos, qué ganamos y qué perdemos cuando enseñamos como enseñamos. Esto a mí me pareció muy bonito, toda la forma en cómo está desarrollando, incluso nos propone un ejemplo a través de su artículo, el histograma como un instrumento para la comprensión de las funciones de densidad de probabilidad. Estos artículos son realmente fáciles de leer, fáciles de llevar, y además, bueno, tener como invitado a un personaje tan importante como Roberto realmente nos dio muchísimo gusto que hubiera aceptado estar aquí en esta sesión 91 con nosotros para cerrar este 11º
ciclo del seminario Repensar las Matemáticas. Muchísimas gracias, Roberto, por haber aceptado nuestra invitación. Estamos en deuda contigo por todas estas aportaciones que nos estás dando. Bueno, muchas gracias por esta invitación al seminario Repensar las Matemáticas que viene organizando el Instituto Politécnico del 2004, lo cual el mantener la iniciativa tan extraordinaria de comunicación. Muchas gracias. Quiero referirme en estos minutos, antes de que empiece la sesión de preguntas, a poner en contexto el desarrollo y mi punto de vista frente a estos temas. Mi presentación corresponde a una síntesis de las experiencias que he vivido en 38 años que tengo de estar ejerciendo el oficio de docente de estadística. He vivido varias etapas y una de esas etapas corresponde a lo que he llamado en alguno de los artículos enseñar toreo con transparencias. Cuando yo empecé la docencia, solo tenía como formación el curso de estadística que yo había recibido de ingeniero y el ejercicio de la docencia consistió fundamentalmente en un curso de estadística, de matemáticas de la estadística. No tenía ninguna experiencia, no había participado en ningún proyecto y duré varios años siendo profesor de toreo con transparencias y con diapositivas, hasta que logré formarme como estadístico, tener experiencia, participar en muchos proyectos de industria, trabajar mucho, produjo un cambio en la manera de hacer el ejercicio de la... Por eso, digamos que en mí mismo hago la primera etapa que viví y que fue, a mi modo de ver, positivamente transformada a una etapa en la que corresponde al punto de vista que vengo divulgando desde hace muchos años. Bien, Roberto. Pues iniciemos con las preguntas. La lectura de tus artículos nos lleva a varios profesores que impartimos la materia de probabilidad estadística en escuelas de bachillerato de México a reconocer algunas de las preguntas que formulas como propias e identificar otras. Hay una dificultad doble que no se tiene en el resto de las asignaturas de matemáticas. A la ya conocida de los alumnos para comprender los conceptos importantes, se agrega la de los propios profesores. Mencionas que en Colombia hay profesores con formación matemática, pero también los hay con formación de ingeniería y de otras disciplinas. Y cada uno de ellos tiene una concepción diferente de lo que debe aprender el alumno. En México también los profesores tenemos formaciones diferentes y varias opiniones sobre la importancia de los cursos de probabilidad y estadística en el bachillerato. Blanca podrá comentar la parte de superior. Por otro lado, indicas que los profesores tenemos modelos de aprendizaje explícitos o implícitos en nuestras mentes que nos sirven como guías para impartir clase. Mi pregunta es si estos modelos de aprendizaje que tiene el profesor también están condicionados por su propia profesión y si esto les proporciona un concepto diferente de la estadística, una diferencia de unos con otros. Si es así, eso nos lleva a que el cambio en la formación de enseñanza deberá provenir a partir de un cambio profundo del profesor. ¿Cómo crees que podría lograrse esto?
Roberto, Roberto, ¿tu micrófono está encendido? Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Empiezo de nuevo, tenía el micrófono apagado. Para decir que el proceso de enseñanza-aprendizaje, como todos sabemos, es un proceso complejo. En la transparencia 2 intentamos mostrarlo, algunos actores y algunos factores que inciden en el resultado final de este proceso de aprendizaje. Tener el estudiante puede ser de ciencias, puede ser de ingeniería, el estudiante puede venir con una formación matemática sólida o por el contrario puede tener Roberto, deficiencias. Sí. ¿nos pueden poner, por favor, el primer documento? Este documento aprovecho para comentar, lo tenemos disponible en la página de la sesión para que quienes nos están siguiendo podrán un poco más adelante verlo también con más detalle. Vale, o sea, todos los que están escuchando están viendo el documento. Ahí ya veo que perfecto. Estaba refiriéndome a la transparencia 2, a la que tiene el número 2, y decía que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una complejidad muy grande. Aquí en esta sesión, prácticamente que se puede dar la impresión de que estamos casi que centrando la atención en el profesor. Pero es muy importante saber que en realidad aparecen otros factores condicionantes que influyen en la calidad final del resultado que se obtiene. Los recursos disponibles, las políticas institucionales, el tiempo disponible no solo por los estudiantes, sino por los profesores, qué tiempo dispone el profesor, cuánto es la duración del curso, si es un único curso o hay una serie de cursos, cambia fundamentalmente la manera y el ritmo, cuál es el contexto y las restricciones. Las restricciones que impiden, esto lo noté un poco en la naturaleza de las preguntas, que impedir o estimular la libertad de cátedra. En algunas universidades los programas están hechos seguir unos temas y deben seguir unos temas a cierto ritmo y tienen poca autonomía para hacer cambios. En algunos de los exámenes no los elabora el profesor para sus estudiantes, sino que la unidad académica define un equipo de profesores que diseñan los exámenes que van a hacer en todos los cursos. Entonces, digamos, este marco que noté en algunas de las preguntas, esta preocupación, pues hace que a veces iniciativas que parecer buenas son difíciles de implementar. Entonces, aquí nos vamos a referir mucho al profesor porque digamos que es el factor, el ente, el actor visible que interactúa con el estudiante y que podría eventualmente tener la posibilidad de hacer cambios en el proceso. Con respecto a la pregunta que hace Luis, quiero decir que una de mis preocupaciones es el proceso de enseñanza en términos de los contenidos y noto o el profesor es de formación matemática y haga experiencia en la aplicación de la estadística, los cursos de estadística se convierten en cursos de matemáticas. Entonces desarrollamos los temas usando el vivo de la matemática y no el método inductivo de la estadística. Hacemos las demostraciones, los que nos hemos formado pues tenemos la tendencia a demostrarlo todo.
no importa si esas demostraciones aportan conceptualmente o no, muchas de ellas a veces se convierten en despejar sumatorias y hacer despejes algebraicos que queman, gastan una gran cantidad de tiempo del curso y no abonan conceptualmente. Entonces la formación matemática, respondiendo a la pregunta de José Luis, el ser de formación matemática lo que significa es colegio y un respeto especial por el método y que somos un poco poder inferir con base en una muestra o con base en sacar generaciones que de plano sabemos que son tan solo probables. O sea, esto ya desde el punto de vista de la epistemología y de tal reto para el profesor de matemáticas que enseña estadística. En la introducción, que este fue mi caso, y yo me sentía muy cómodo haciendo eso porque además me encantaba la combinatoria, dedicaba mucho tiempo a probabilidad, los métodos de numeración, y mi curso era para eso más de matemática. Orientando la pregunta, mirando la transparencia 6, creo que si nos intentamos poner sobre la palestra un tema importante de discusión, ¿qué es lo que se persigue con un curso de estadística? Mirar y ser coherente con los contenidos y con la metodología, se persigue con un curso de estadística. La estadística sirve para buscar conocimiento. Esta es la esencia de la estadística, absolutamente nada más, sino para buscar en ambientes de variabilidad y de incertidumbre. Este gran mérito que tiene la estadística, y entonces, coherentemente con esto, el curso, no estamos generando actividades y generando procesos que vayan encaminados a buscar el conocimiento, que vayan encaminados a resolver preguntas en el contexto de variabilidad e incertidumbre. Es posible que no estemos haciendo un verdadero curso de estadística, sino que estemos dando la matemática que usa la estadística. En la siguiente transparencia, la transparencia 7, reafirmamos que lo que intentamos es responder preguntas de una investigación empírica. Una investigación empírica que puede ser muy compleja o una investigación empírica que puede ser la que se necesita para mejorar un proceso industrial o para mejorar la calidad de unos servicios o para algunos mucho más mundano, digamos. Si lo que hacemos en el curso es enseñar herramientas, estoy hablando de la transparencia 8, si lo que hacemos en el curso es enseñar herramientas, aquí en la transparencia tenemos, puede ser la media, la mediana, la moda, como distribuciones de frecuencia, datos agrupados, y vamos barriendo una por una, el rango, la desviación media, etcétera, la varianza, y vamos viendo esto como herramientas. Digamos que estos son objetivos de bajo nivel. En este proceso no estamos encaminados a responder preguntas que exige una investigación y que surgen, que hacen surgir de las herramientas. En la parágrafo 9 tenemos un objetivo de alto nivel, es hacer un diagnóstico. Analogía de las herramientas
En el anterior caso, estábamos formando un mecánico, enseñándole cada una de las herramientas que él puede usar, y ahora en esta transparencia 9 lo que tenemos es un problema. Tenemos que está echando humo y lo que necesitamos es hacer un diagnóstico antes de saber si cogemos el cate o el atornillador o el martillo. Necesitamos hacer un diagnóstico y esto es lo verdaderamente valioso. Y eso es ver el objetivo de la estadística. Hay un problema, un punto de conecto, y nosotros lo que tenemos que hacer es intentar conceptual, mentalmente, prácticamente, para poder abordar e intentar llenar ese vacío de conocimiento que puede estar expresado en forma de preguntas. ¿Cómo se podría lograr? Una de las preguntas que hace José Luis, ¿cómo podría lograr esto? Y se enmarca dentro de la complejidad que mencionamos en la introducción. Yo creo que un primer paso sería ponernos de acuerdo con los actores, con las jerarquías, con los entes de poder, en un diálogo sobre la enseñanza de la estadística, visto en esto de largo plazo, porque presiento que buena parte del curso se nos va a hacer cosas que los estudiantes resuelven. Y si ponemos de acuerdo, esto puede ser más o menos difícil, depende de los ponernos de acuerdo con cuáles son esos modos de ideas y de conceptos que queremos que prevalen en el largo plazo. Ponernos de acuerdo con esos mínimos. El ponerse de acuerdo con esos mínimos implica una injerencia en el proceso de formación de maestros. Siento que la estadística que le enseñamos a los estudiantes que están estudiando para maestros es estadística del método deductivo de la matemática, no la estadística que queremos que aprendan nuestros estudiantes de bachillerato cuando este profesor se gradúe y salga a hacerse cargo de la parte estadística. Entonces yo creo que un buen principio es valorar de los cursos de estadística incluso en el currículo de los que están estudiando para maestros. Este currículo debe caracterización en estadística y darla a los estudiantes para maestros de la misma forma como queremos que vivan los futuros estudiantes, los futuros de este estudiante. Porque es que si no va a haber magia, si el estudiante que está estudiando para maestro aprende la estadística con los teoremas, con el método deductivo, con las definiciones, parece incoherente pedirle que él haga lo que no sabe hacer. Él haga lo que nunca ha hecho, él haga lo que no siente. Creo que una primera cosa para responder sobre cómo es cambiar ese enfoque de los cursos de estadística que rinden los estudiantes para maestros. Y luego, los maestros que están en ejercicio, poder capacitarse desde el punto de vista práctico. O sea, no con más lectura de libros, no solo con lectura de libros, no con más transparencias, sino involucrándose efectivamente en un proceso de respuesta a unas preguntas de una investigación empírica y que el profesor viva esa experiencia para que con sinceridad motivarla y traducirla a sus estudiantes. Como eso mínimo, me atrevo a poner en artículos, puse unos objetivos que considero
deberían ser estos de largo plazo, pero yo pondría como mínimo la estadística que necesita un ciudadano para ejercer sus derechos de ciudadanía. Estudiante, si un ciudadano no puede leer una tabla, no puede interpretar un discurso en el cual estadísticas, entonces este ciudadano mal podrá comprender un informe y mal podrá decidir por un candidato, por ejemplo. Creo que esto, digamos, sería una primera respuesta para José Luis, y creo que en las preguntas que vienen posteriormente podré ampliar un poco de estas primeras sesiones. Muchísimas gracias, Roberto, por estas contestaciones. La verdad es que nos dejas pensando en muchas cosas. Tan solo esto que tú, la analogía que haces de enseñar toreo con diapositivas y que haces el equivalente a enseñar estadística con diapositivas, me parece muy, muy buena. ¿Cuándo vamos a involucrar los datos dentro de la clase de estadística para poder introducir realmente la estadística? Y esta pregunta de pues qué queremos a largo plazo y esta recomendación que tú nos das sobre valorar el currículum que tenemos, qué es realmente lo que queremos que se quede a largo plazo de ese currículo que tenemos, me parece muy, muy bueno. Lo de dialogar con las autoridades sí es a largo plazo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la segunda pregunta que también va un poco hilada con lo que tú estás mencionando. Tú recomiendas el desarrollo holístico y en espiral, y creo entender que nos das un ejemplo de cómo abordar esta propuesta de un curso holístico y en espiral con el desarrollo de la probabilidad, empezando con la idea de propensión basada en la frecuencia relativa, y concluyes con la conexión entre la función de densidad y el histograma. Que además, bueno, este ejemplo de la relación entre la función de densidad y el histograma, nos los pones en uno de los artículos que están en la página web y que pusiste de acceso a nosotros. Es muy interesante porque, como bien dices, las mismas herramientas pueden crecer en el currículo para contestar preguntas que se van haciendo mientras se van resolviendo problemas. En un inicio se pueden contestar de manera artesanal, pero después se pueden contestar de manera más compleja esas mismas preguntas. ¿Nos podrías hablar sobre otras líneas, aparte de esta que desarrollaste y que está muy, muy interesante, de desarrollo que hayas practicado en tu curso? Quise traer aquí un ejemplo, esta transparencia 13, para esto del enfoque en espiral, como tú muy bien lo planteaste. En un principio desarrollamos de manera artesanal y con mucho valor intuitivo el conocimiento. Esa es la idea del primer tigre, que aparece aquí un poco difuso. Y en la medida en que le vamos dando vuelta a esta espiral, agregando nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas habilidades, podremos ver el mismo tigre, el mismo problema, un más elaborado. He traído aquí uno de los ejemplos que pongo a los estudiantes. Podemos ver la transparencia 14, que es el caso de la fabricación de chocolate. Hay una fábrica, con este ejemplo pretendo mostrar una de las vueltas de la espiral, esa primera vuelta básica de la espiral en el que vemos el tigre medio dibujado. En esta fábrica que pretende fabricar chocolatinas de 30 gramos, en el empaque de la chocolatina aparece contenido 30 gramos y
Y unas personas en la fábrica están preocupadas porque sienten que el proceso está produciendo chocolatinas con mucha variabilidad. Para ello, se toman una muestra aleatoria de 30 chocolatinas. Esto se lo estoy presentando a mis estudiantes que están viendo por primera vez un curso de estadística formal. Estudiantes de nivel superior, creo que se puede adaptar para estudiantes de últimos años de bachillerato, pero hay 30 datos y la pregunta que les hago a los estudiantes es: ¿a usted le parece grande la variabilidad del peso de los chocolates? Y lo dejo mirar un rato, que él mire estos datos. Esto tiene un choque adrede, porque para uno saber si algo es grande o pequeño, necesita tener una referencia en la cabeza. Y entonces el estudiante intenta mirar la magnitud de esos datos, que están un poco desordenados, y lo que noto iterativamente es que el estudiante intenta buscar cuál es la chocolatina más liviana, eso, y cuál es la de mayor peso. Casi de manera intuitiva intenta mirar entre qué valores se mueven estos valores. Algunos estudiantes adelantan su concepto y dicen: a mí me parece que no es muy variable. Siempre hay alguno que le parece que sí, que es muy variable, y entonces aprovechamos para mirar mejor estos datos. Y entonces hacemos este diagrama de puntos, que es el sencillo, y que es como una necesidad de pasar de ese conjunto poco de los datos a una representación mental de los datos un poco organizada. Por ejemplo, aquí ya podemos ver cuál es el mínimo. Es en la transparencia 16, el 29,67 gramos mínimo, parece el máximo. En ambos casos hay dos datos que tienen ese valor. Discutimos un poco el significado del diagrama de puntos y nos damos cuenta que la diferencia entre la barra de chocolate más liviana, más pesada, 0,8 gramos. Le preguntamos a los estudiantes: parece que hay mucha variabilidad. Hay alguna discusión y nos prima el hecho de que no le parece mucho, no le parece que sea muy grande el 0,8 gramos de diferencia. La idea que tienen ellos es intuitivo, porque no hemos hecho ninguna definición, hemos hecho absolutamente nada. O sea, aquí estamos andando en la primera vuelta de la espiral de manera con nociones muy ambiguas y intentando responder una pregunta. Al final la conclusión es que si a uno le dan en la tienda una chocolatina que pesa 30, le das a 29,2, ninguno nos damos cuenta. Y si nos dan una más pesadita de 30,3, no nos damos cuenta. O sea que como comedores de chocolatina, y eso lo dejamos claro, como comedores de chocolatina, nos parece que esa variabilidad no es tan grande. Pero bueno, este problema lo tiene el fabricante, y el fabricante está sometido a la ley, tiene que cumplir unas leyes que tiene que ver con el control de la variabilidad, y su proceso tiene una capacidad que le permite definir unas especificaciones. Aquí están en la transparencia 27, están las especificaciones, resultado del cumplimiento de la ley y de la capacidad de los procesos que tiene de la fabricación de chocolatina. Ahora de nuevo hacemos la pregunta: ¿les parece que la variabilidad es grande?
claro, el indicador para la respuesta es que hay 5 unidades que no cumplen con las especificaciones, que se salen de ese rango, que es el rango que se espera. Entonces, 17% de no conformidades es una cantidad grande, y entonces nos damos cuenta que la variabilidad es un problema, o definimos que la variabilidad es un problema. Entonces, lo que sigue ahora es generar hipótesis sobre el porqué de esa variabilidad. ¿De dónde surge esa variabilidad? Se reúnen los que saben del proceso y aquí aparecen 2 hipótesis que están relacionadas. Una es que la variabilidad de la densidad genera la variabilidad de los pesos. Y además, que esto es un problema de los expertos que fabrican las chocolatinas, parece ser que la densidad de la colada de chocolate que llena los moldes depende de la temperatura. Estas son 2 hipótesis. Los estudiantes no necesariamente generan esta hipótesis. Se supone que los que conocen el proceso plantean esa posibilidad, y lo que hay que hacer para contrastar esas hipótesis es tomar más datos. Queremos tomar datos ahora en los que registremos simultáneamente la densidad y la temperatura de la colada. O sea que ahora cada dato tiene 2 componentes, la densidad y la temperatura de la colada que tenía esa densidad. Tomamos 50 datos más, aquí están en la transparencia 19. Tenemos las parejas de datos, temperatura y densidad, 50 valores, en la transparencia 19. La pregunta es si en realidad la densidad varía de esa manera como creemos que varía, y además si está relacionada con la temperatura. Voy a ir un poco más rápido y miramos cuáles deben ser los límites de la densidad. En la transparencia 21, como los límites de especificación de la chocolatina están entre 29,7 y 30,3, esos son los límites que establece el fabricante. Entonces miramos cuál debe ser la densidad de la colada para cumplir con el 29,7, cuál es la densidad de la colada para producir chocolatinas de 30 gramos y cuál es la densidad de la colada para estar en el límite superior permisible. Ahí tenemos los cálculos, dan estos valores de la densidad, y aquí está el diagrama de puntos para las densidades, y vemos efectivamente que hay un porcentaje parecido en las densidades al de los pesos de las chocolatinas. Y ahora nos toca entonces confrontar la hipótesis sobre si en realidad la temperatura, la variación de la temperatura produce una variación de la densidad. Y para esto proponemos un plano cartesiano. Aquí está un plano cartesiano en el que vamos dibujando las parejas, y entonces notamos que los puntos tienen una configuración especial. Vemos que se marca como una cierta tendencia, ahí hemos dibujado una línea recta que como que recoge el centro de esos puntos, y sí se nota claro en este ejemplo que a medida que aumenta la temperatura, la densidad tiene la tendencia a bajar. Inclusive, como el valor meta, el valor deseado, es una densidad de 1,60, que es el valor nominal, podemos preguntar a los estudiantes como qué temperatura se requeriría para tener una densidad de 1,60. Y ahí vemos que más o menos, porque los puntos no están contenidos todos en esa recta, más o menos
con 100 grados se logran valores de densidad parecidos a la densidad que queremos. Hacemos lo mismo para los límites de especificación y nos damos cuenta que si mantenemos la temperatura entre 96 y 104 grados, la densidad se mantendrá aproximadamente entre 1,52 y 1,68, que son los límites que queremos controlar. Podemos ecuación de esa recta también. Y ahí aparece la ecuación de esa recta. El Y es densidad media y el X temperatura. Ahí tenemos una ecuación de esa recta que en este momento la sacamos de la manga. Alguna ecuación tiene y la ecuación de la recta es de esa forma y la podemos calcular, la podemos conocer, y aparece también un numerito que es la coeficiente de correlación lineal. Convenimos en que cuando pongamos temperatura 100, no garantizaremos exactamente 1,60, sino que es posible que cuando repitamos con 100 podamos tener un valor distinto, pero definitivamente cercano a 1,60. La recomendación entonces, en este análisis, para el ingeniero del proceso, es que si mantiene la temperatura entre 96 y 104 grados, se logran bastante aproximadamente el cumplimiento de los límites de especificación. Preferiblemente que sea alrededor de 100 grados. Aquí hacemos en la transparencia 26, hacemos una interpretación de la recta y hacemos un ejemplo aplicada para 98 grados. Entonces, si la colada la tuviéramos a 98 grados de temperatura, esperaríamos que la densidad media estuviera por ahí más o menos alrededor de 1,63 gramos por centímetro cúbico. Y luego hablamos del coeficiente de correlación lineal. Planteamos de manera muy informal que ese coeficiente nos mide el grado de conformación de los puntos a una línea recta y exclusivamente a una línea recta. Presentamos una fórmula, no nos detenemos mucho en esto, decimos que hay una forma de calcularla y que siempre estará entre -1 y 1. Que en los extremos los puntos están contenidos en la recta y que hay unas configuraciones, por ejemplo, si fuera una bola, que estaría alrededor de 0. Y hacemos este ejercicio. En las transparencias, cuando presentamos el ejercicio que aparece en la página 30, en la transparencia 30, los valores de la correlación están tapados y los estudiantes deben adivinarlo. Entonces, en el primero decimos, ¿es positiva o negativa? Negativa porque la pendiente es negativa. ¿Y qué valor más o menos? Si los estudiantes dicen otro valor, y luego destapamos el valor que aparece allí, y los estudiantes normalmente se acercan bastante. Hacemos este ejercicio 1 a 1 con cada una de estas configuraciones. Calibramos el ojo para interpretar un coeficiente de correlación. Fíjense que hasta ahora no hemos formalizado absolutamente nada. Esto más bien parece una historia, parece un cuento. Es posible que esto uno hubiera querido definir primero cada herramienta y luego hacer una aplicación de esas herramientas a esto, pero la ventaja con esta primera vuelta de la espiral es que
todas las herramientas y los gráficos que han surgido aquí han surgido por la necesidad de dar respuesta a unas preguntas. Digamos que esta es una primera vuelta de la espiral. Después, al final del curso, veremos el modelo de regresión de una manera más general. Ahora al final mostraré algunas de las preguntas que les hago en los exámenes para que nos demos cuenta un poco de la naturaleza de lo que se pretende perseguir. Hay otro caso que las ideas las he tomado prestadas de mis colegas de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es un caso muy bueno. Todos los casos están contextualizados. No voy a desarrollar todo este caso por el tiempo, ahí lo tienen, pero la idea es de una empresa que vende pizza a domicilio y que si la pizza se demora más de 25 minutos, le hace un descuento del 25%. Estos empezaron muy bien, pero han ido creciendo y ahora parece ser que el porcentaje de pizzas que llegan tarde ha crecido y entonces comienzan a haber visos de la empresa tener pérdidas. Lo que se hace es un diagnóstico. Los estudiantes tienen la oportunidad de formular las preguntas de las cosas que harían. Y aquí aparece el tiempo de entrega, si la pizza está caliente o no. Estas son las dos variables que nos interesan. Y esta pregunta no se la doy a los estudiantes a priori, sino que los estudiantes, por el contexto del problema, que es un poco largo, deben al final plantear las preguntas. ¿Qué pregunta sería importante para poder tener solución al problema? Entonces aquí aparecen uno. En realidad, ¿cuánto es el tiempo que se retardan las pizzas? 25 minutos es el crítico. ¿Cuánto tenemos hoy? Esto no lo saben. Esto no lo saben los de la empresa. ¿A qué temperatura están llegando las pizzas? Este problema ocurre lo mismo en las 4 sucursales que tiene la empresa, o hay una sucursal en la que hay el problema y las otras están bien. ¿Cuál es la naturaleza de ese problema? Hay unos días de la semana más críticos que otros. Los fines de semana son distintos. Hay más retrasos en algunas horas especiales del día. Por la tarde hay más retrasos, o por la mañana o por la noche. Se retrasan más los pedidos más caros. ¿Este problema es para todos los motoristas o hay uno de los motoristas que entregan la pizza a tiempo y hay otros que no? ¿Hay variabilidad en esto? Estas son algunas de las preguntas que intentamos resolver con los datos. Entonces aquí va surgiendo, por ejemplo, en la 34, va surgiendo un diagrama de tiempo en el que vemos separados los días laborales y los fines de semana. Y definitivamente vemos que los fines de semana son distintos, el comportamiento es muy distinto a los días laborales, que seguramente en los fines de semana nos tocará tener más motoristas y estar preparados para una demanda más alta. Y ahí se puede estimar un poco la demanda. Aparece en los días un dato atípico y descubrimos que jugó el Barça y el Real Madrid. Entonces hay un consumo atípico de pizzas. Luego aquí aparece por primera vez un histograma en la página 35. Aparece por primera vez un histograma. No hacemos ninguna definición distinta a que en este histograma, si quisiéramos saber qué porcentaje de las pizzas se entregan en un periodo de tiempo, lo que habría que hacer es calcular el área sobre el intervalo. Y hacemos algunos ejercicios para que los estudiantes lo hagan a ojo. Por ejemplo, preguntas: pizzas se entregan antes de ¿cuántos minutos? Sabiendo que el área que está sobre ese intervalo con respecto al total representa la frecuencia. Entonces los estudiantes hacemos preguntas y los estudiantes
desarrollan habilidad para calcular estos porcentajes, todavía sin hablar de densidades y sin hablar de las características del histograma, solo de manera intuitiva y con nociones muy generales. Ahí tenemos marcados los 25 minutos y le pedimos a los estudiantes, antes de poner este letrerito, que estimen esa área asombrada, qué porcentaje representa del total. Y entonces hay varias propuestas, y entonces ya les muestro que esa área vale 15,8%. Aparecen los cuartiles, simplemente diciendo que este punto, a partir del primer cuartil está el 25%, o sea que vamos a partir en 4 partes iguales, y entonces aparecen ahí los cuartiles. Damos vuelta un poco alrededor de este tema de los cuartiles y ellos hacen una idea sin saber todavía cómo calcularlo. A raíz de la definición de áreas y porcentajes, definimos aquí que esos sectores que aparecen ahí tienen la misma área y entonces aparecen los cuartiles por primera vez sin ningún cálculo. Y a partir de eso también aparece un diagrama de caja como una manera de simplificar esos puntos claves que aparecen dividiendo ese histograma. Bueno, voy a pasar un poco rápido. Pueden mirar las siguientes referencias. En la página 38 comparamos los tiempos de entrega de los fines de semana con los días laborales. Comparamos las cajas respectivas, el mismo gráfico pero hecho con cajas. En clase se hacen preguntas a los estudiantes, cómo se comparan, qué es lo que cambia de los fines de semana laboral, en qué se parecen y en qué se diferencian, afianzando los conceptos de los cuartiles y la idea de variabilidad. Y hacemos esto mismo con la temperatura. Vean unas posibles causas de los retrasos y de nuevo se intenta contrastar esa hipótesis. En este caso, por ejemplo, era razonable, se plantea la hipótesis que, por supuesto, las pizzas que tardan más en ser entregadas llegarán con menos temperatura, cosa que se puede evidenciar en la tendencia que aparece en ese plano cartesiano. Estrategia para mejorar y al final mejoran. Entonces la segunda caja en la página 50, la segunda caja es el estado después de mejora y la primera caja representa el Valencia que teníamos antes. Bueno, dejo aquí para poder hablar de otras cosas. Tenemos unos datos sobre el sexo de las gaviotas. Es muy difícil una par de gaviotas diferenciarlas si es más hembra, y entonces lo que queremos es mirar cuáles características de las gaviotas sirven para explicar el género de estas aves. También hay unos datos, esto es tomado de la Universidad de Glasgow. Yo he adaptado este ejemplo para nuestra condición particular y también un ejemplo muy bonito que luego haremos con las medidas corporales cuando los estudiantes hagan sus propias medidas de diferentes partes del cuerpo, y eso para valorar cuáles son las características que más influyen en la distinción entre hombres y mujeres. Creo que eso podría dejar ahí para la segunda pregunta. Muchísimas gracias, Roberto. En realidad, a partir de los ejemplos que nos das, a mí me surgen muchísimas preguntas. No sé a ti, José Luis, sí, que quisiera hacerte, quisiera comentar muchas cosas de las que mencionaste, pero yo creo que es tiempo de darle paso a las preguntas de las demás personas que nos están escuchando. En particular, tenemos a la Universidad de Antioquia,
y con ellos vamos a preguntarles si desean hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, Johnny. Muchas gracias, Blanca. Un saludo para ti, para José Luis, y un agradecimiento también para el profesor Roberto por sus ejemplos, porque nos ofrece frente a los desafíos que tenemos los profesores que en algún momento pues vamos a impartir la asignatura de esta. Para ser un poco breve, yo quiero uno de los elementos que él plantea frente a la experiencia que tienen los estudiantes a un curso de estadística. En particular, pues él señala que los estudiantes no llegan vacíos cuando llegan a un curso de estadística. Me preguntaba frente a la naturaleza de esos conocimientos con los que ellos llegan al curso, y en particular quisiera formular dos preguntas. Antes de ello contextualizaría un poco porque al menos en Colombia, o parte de la experiencia que nosotros tenemos en la educación básica, la asignatura, o bueno, la estadística hace parte del componente de matemáticas. Nuestros lineamientos curriculares pues proponen 5 pensamientos, y entre ellos el pensamiento aleatorio. Adicional, pues ya el profesor lo ha mencionado, la formación de profesores ha sido fundamentada principalmente como profesores de matemáticas, y los cursos de estadística, como también refiere en su artículo, pues no han sido ampliamente desarrollados en todos esos elementos. Entonces, quisiera preguntar por qué parte de la experiencia que los estudiantes pueden tener ha sido más hacia el estudio de la variabilidad, o hacia el estudio de la variación desde un punto de vista determinístico, que a veces omite o de alguna manera subordina la variabilidad aleatoria, lo aleatorio. Entonces, ¿hasta dónde esto tiene implicaciones en esas experiencias previas cuando los estudiantes llegan a la universidad? Eso en relación con esas experiencias previas y conocimientos que tienen los estudiantes al respecto. Y quisiera preguntarle si tiene algún tipo de recomendación, idea, sugerencia frente al tipo de experiencias que deberían convivir en ambos tipos de variación. Me refiero a lo que se propone como el estudio de la variación como introducción al álgebra, que es determinístico, y el estudio de la variación para lo aleatorio. Muchas gracias de nuevo, profesor, y gracias, Blanca y José Luis. Sí, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros, en particular en Colombia, creo también que en México funciona algo similar, y es que los estudiantes presentan una gran variabilidad, porque a pesar de que están los estándares del Ministerio de Educación, el Ministerio delega eso de manera autónoma en las instituciones. Hay algunos colegios que tienen la estadística como un curso para pocos, a mi modo de ver, y normalmente la parte de estadística forma parte de un curso de matemáticas que casi siempre se da al final si se alcanza, y como que no hay mucho control, excepto por las pruebas de estado que hacen tercero, quinto y noveno, que se incluyen preguntas de estadística, y entonces esto es una oportunidad para flagelarse normalmente si a los estudiantes les va mal en el examen del saber, en las preguntas de estadística, y esto sirve como de insumo para que los profesores orienten los contenidos de esa parte de los cursos de estadística. Yo creo que nos falta mejorar mucho. No, el caso de México no lo conozco muy bien, pero creo que se parecen a nosotros en esto de la autonomía de los planteles, y como que no es una formación de carácter obligatorio. Con respecto a prácticas para lo del pensamiento aleatorio, yo planteo algunas en las transparencias
en lo de la catapulta, la transparencia 64, este ejercicio con la catapulta que está muy documentado también en la red. Hay muchas universidades y muchas instituciones que lo usan. Creo que este es un ejercicio entretenido para los estudiantes que refuerza la importancia de tomar en cuenta la variabilidad en las decisiones y que le permite a ellos actuar para poder reducirla en problemas que tienen contexto y que tienen utilidad. Ejercicio de la catapulta es muy interesante porque en principio ahí en esta foto de la página 64 aparecen unas cintas pegantes para fijar la catapulta y aparece allá al final un tablero con unos papelitos que es el resultado de los análisis que ellos han hecho para ir mejorando su proceso. Estos pegantes no aparecen, aparece solo la catapulta y esas soluciones van surgiendo de ellos y cuando surgen vamos y buscamos la cinta y se las entregamos para que vayan reduciendo esos factores. Aquí se recorren las herramientas del análisis exploratorio, las herramientas del diseño de experimentos, el mirar que depende quién lance la bola en la catapulta puede lanzar la bola más lejos o más cerca, lo cual es un inconveniente, estandarizar todos estos procesos. Este es un caso muy interesante en el que recorremos también herramientas y están los famosos casos de el helicóptero de Bosch, también que está muy promocionado y hay muchos artículos sobre este helicóptero. Es muy fácil de producir en clase, también se divierte mucho los estudiantes y se vive la experiencia de la variabilidad, de cómo influye en la toma de decisiones y de cómo es necesario controlarla para poder evitar las consecuencias que trae la desinformación que produce demasiada variabilidad. Y hay, digamos, muchos otros casos, el de la velocidad de reacción, comparar la velocidad de reacción de la mano izquierda y la mano derecha con una regla que se deja caer entre los dedos y uno de los estudiantes deja caer la regla y el otro la agarra. Todos estos son como estrategias para generar datos, sentir y palpar la variabilidad, mirar las consecuencias que tiene y las ventajas que tiene en estos conceptos controlarla. Yo creo que de estos ejercicios se acordarán los estudiantes en el largo plazo. Me parece que es una manera de vivenciar la estadística y responder preguntas en contextos y con sentido. Gracias, Roberto, por responder a las inquietudes de Johnny. En el caso de México, los temas de estadística y probabilidad se tienen contemplados desde los primeros niveles de educación, primaria, secundaria, aunque la tendencia general es relegarlos, dejarlos como temas